Jóvenes estudiantes, muy buenos días y bienvenidos al curso de Historia del Perú. Espero estén teniendo una excelente mañana. El día de hoy vamos a tocar el siguiente tema, que es la revolución de Enrique Payarde. Esto también es conocido como la revolución o también conocido como el segundo grito de Tacna, ¿no? Es conocido de diferentes formas y maneras. Hay que tener en cuenta que anteriormente ya habíamos hablado de la revolución de Tacna, ¿no? En 1911 con Antonio de Cela, ¿no? Francisco Antonio de Cela. Entonces, básicamente, esta va a ser la continuación de la revolución. Ahora, hay que tener en cuenta que cuando se produce justamente las revoluciones a nivel de eh, a nivel de todo Latinoamérica, vamos a ir viendo que se van a ir formando poco a poco las famosas juntas de gobierno. Habíamos visto, como ya les habíamos hablado en las clases pasadas, en diferentes partes del Perú. Por ejemplo, van a iniciar el primer grito de la independencia, que es en Tacna de 1911. Luego está la revolución de Huánuco, que es en 1912. Y el día de hoy vamos a hablar exclusivamente de la revolución de Tacna de 1913 a cargo de Enrique Payardelli, ¿no? Entonces, debemos iniciar preguntándonos cómo fue la revolución de Enrique Payardelli. Hay que tener en cuenta que en 1813 el criollo Enrico Payardelli dirigió una sublevación en Tacna que este año justamente cumple su bicentenario. Es decir, este año se cumplen 200 años desde que se libró esta batalla o que básicamente se cumple justamente la cantidad de años que vamos a cumplir 200 años de haber adquirido nuestra independencia. Este, este acontecimiento confirma sin lugar a dudas que los patriotas peruanos estuvieron en la pelea por la emancipación desde la primera hora, es decir, desde que nosotros tuvimos una participación bastante activa desde mucho antes, desde que se pudiese declarar o proclamar la independencia. La proclamación de la independencia no empezó en 1820 o 1821, sino empezó mucho antes. Inicia justamente en 1811, que va a ser seguido, ¿no?, por diversos autores y también en el caso de Enrique Payardelli, ¿no? Entonces vamos viendo que la revolución se ha venido dando en diferentes etapas y en diferentes partes del Perú y en diferentes años. Sin embargo, hay que señalar que este movimiento de revolución o esta revolución encabezada por Enrico Payardelli fueron derrotados y la independencia se va a retrasar unos años con relación a la mayoría de América Latina. Hay que tener en cuenta que, jóvenes estudiantes, que el Perú, al ser básicamente el centro y la base donde se organizaba justamente todo este tipo de manifestaciones, todo este tipo de revueltas o revoluciones, vamos a ver que a diferencia, por ejemplo, de Buenos Aires, a diferencia de Chile o a diferencia de algunos países latinoamericanos, nosotros vamos a ser uno de los últimos países en adquirir nuestra independencia y finalmente lo logramos el 24 a través de la batalla de Ayacucho y la batalla de Junín, que es en 1824, ¿no? Entonces ahí culmina, pero empieza mucho antes, ¿no? Desde 1811, 1812, 1813, luego vamos a ir viendo que está en 1814, vamos a ir viendo con los diversos autores que también van a ser partícipes de estas constantes revoluciones. Ahora, hay que tener en cuenta que las revoluciones que se van manifestando a nivel de
de todo Lima, básicamente siempre están encabezadas por los criollos. ¿Por qué? Debemos tener en cuenta que los criollos tienen el pensamiento justamente de recibir, justamente encajar con el periodo de la Revolución Francesa. Obviamente a Latinoamérica llega un poco más retrasada que lo habitual. En ese sentido, los filósofos criollos van a empezar a leer y estudiar los pensamientos, los nuevos pensamientos de aquella etapa, ¿no? Entonces vamos a ir viendo que justamente que estos criollos adquieren esos pensamientos y lo hacen propio. Y haciéndolo propio, básicamente empieza una revolución, es decir, ya no estar sometidos, porque hay que tener en cuenta que como un antecedente, por ejemplo, a la independencia de los Estados Unidos de Inglaterra, o otro que es la Revolución Francesa, ¿no? Que son básicamente los dos pilares, o los dos pilares para poder sustentar y validar, por así decirlo, ¿no? Lo que viene a ser justamente eh, la revolución en el Perú. Pero hay que hablar también de una breve biografía de este personaje. Pagliardelli había nacido en Buenos Aires de un padre francés y una madre tacneña, por lo que disponía de una red de parientes en el sur del Perú. Es decir, de que Pagliardelli es básicamente un personaje que tiene origen tanto europeo y eso va a facilitar justamente a incrustar el pensamiento de Europa y la Revolución Francesa hacia su hijo. Ahora, hay que tener en cuenta que también se va a unir a las tropas criollas que derrotaron las invasiones inglesas que asolaron el virreinato del Río de la Plata. También hay que tener en cuenta que el Río de la Plata es una de las revoluciones que se van a dar justamente en ese contexto y va a ver que el virreinato del Río de la Plata cae, por así decirlo. Entonces ellos van a decir también, nosotros también podemos hacer lo mismo por el Perú y van a iniciar justamente este movimiento. Ahora hay que tener en cuenta que eran básicamente los últimos años de presencia española en América y Pagliardelli va a permanecer en el ejército hasta la triunfante Revolución de Mayo, que en 1810 derrocó al último virrey de La Plata. Entonces, de alguna u otra forma, él fue testigo de cómo es que primero se vino abajo el virreinato del Río de la Plata y va a ver cómo sí se podía lograr, por ejemplo, en ese lugar. Y lo mismo quería aplicarlo para el Perú. Esa es la visión que él tenía. Cuando ya tenía 35 años, fue ganado por un tremendo ardor revolucionario que va a acelerar justamente el resto de su existencia. Y fue un pequeño cometa que cruzó el sur de América, ¿no? Pagliardelli se unió a la expedición y aquel entonces el general Manuel Belgrano, que saliendo de Buenos Aires pretendió cruzar la actual Bolivia y a través de los Andes llegar al Perú para enfrentar al virrey Abascal de aquel entonces, ¿no? Entonces ese era el plan que se detenía en aquella etapa. Es decir, tenía pues esa visión de cruzar por Bolivia y llegar al Perú. Pero vamos a ver que este plan no va a tener los frutos que necesariamente se esperaban. ¿Por qué? Porque se van a ver frustrados debido a los reiterados conflictos que se van a desarrollar dentro del mismo. Esa era básicamente la ruta que intentaron los patriotas platenses varias veces y siempre fueron vencidos. Entonces eso va a conllevar a los patriotas a cambiar de ideología, cambiar de estrategia, porque están viendo que la estrategia que ellos estaban utilizando, que
intentar cruzar por Bolivia no iba a ser posible. Entonces, la ruta cambia y va a dar un viraje, y ese viraje es por Chile, ¿no? Entonces llegan por Chile, van a llegar a Tacna, luego van a llegar, y así es sucesivamente como se conoce y como vamos a conocer nosotros, ¿no? Ahora, hay que tener en cuenta que Payardelli fue comisionado por Belgrano para insurreccionar el sur del Perú. Es decir, lo que tenía Payardelli era la función de buscar la situación de enardecer a la población, hacerles ver de que la población no podía seguir estando bajo el dominio español. Esa era la visión que se tenía. Es así que en Tacna va a convencer a un grupo que se amotinó en octubre de 1813, ¿no? Donde los rebeldes aprovecharon el ánimo favorable a la causa patriota, tomando el cuartel con apoyo popular, continuando con la ruta abierta por Francisco de Sela, ¿no? 2 años atrás. Entonces, de alguna u otra forma, lo que hace Pellardelli es justamente motivar a los tacneños, a la parte sur del Perú, a que se rebele contra los españoles. Esa es principalmente la intención de Pellardelli para poder iniciar esta revolución. Ahora, una vez capturada Tacna, Payardelli lo que va a hacer es formar una pequeña fuerza que va a salir a tomar Moquegua, siendo Arequipa su meta máxima. En forma paralela, Belgrano va a avanzar por la actual Bolivia y amenazaba la paz, ¿no? Los tacneños salieron hacia Moquegua uniformados con colores argentinos, el celeste y blanco, identificándose a estos soldados que anunciaban el Perú independiente. Sin embargo, todo fue un desastre. Belgrano fue derrotado en Ayohuma, mientras que Payardelli fue vencido en la puerta de Moquegua por tropas arequipeñas realistas. Entonces, de alguna u otra forma, las estrategias que se estaban utilizando no habían funcionado. En ese sentido, ¿no? El líder porteño no fue capturado en la batalla y logró retroceder a Buenos Aires. Allí se va a unir a San Martín y fue uno de los partidarios de un cambio fundamental de estrategia militar. Ahora, basado en su experiencia personal, propuso básicamente abandonar la ruta boliviana, lo que les comentaba anteriormente, y tenía más bien otra idea, ¿no? Cruzar los Andes por Chile, que es la ruta que la cual van a seguir, para poder seguir a Lima navegando por mar. En ese sentido, va a colaborar con San Martín en el diseño de un nuevo plan de guerra que va a conducir a la victoria de la independencia. Pirandelli posteriormente dejó a San Martín y se va a unió su suerte a Carlos Alvear, uno de los más controvertidos líderes de la Argentina naciente. Alvear estableció un régimen autoritario que fue derrocado de mala manera, ¿no? Entonces vamos a ver que el nuevo gobierno tomó represalia contra sus partidarios. En ese sentido, vamos a ver que el chivo expiatorio fue precisamente Payardelli, quien había comandado a las tropas leales de Alvear. Así, la patria lo fusiló en mayo de 1815 y fue un revolucionario que se salvó del virrey, pero no obstante haberlo retado por las armas, pero cayó ante sus pares en una guerra civil. El periplo de Payardelli evidencia los fuertes vínculos entre la Revolución Platense y los patriotas peruanos del sur. Tanto Cela como Angulo, Pumacao y el mismo Payardelli pueden interpretarse en clave porteña. Asimismo, muestra los persistentes que fueron los esfuerzos peruanos por independizarse antes de la llegada de San Martín y Bolívar. Por último, su puesto en la historia corresponde a quien canalizó el último patriota del sur peruano, anunciando la gran rebelión de los hermanos Angulo y el cacique Pumacagua que ocurrió al año siguiente. No existe una buena biografía peruana de Payardelli,
No obstante, su cinematografía, ¿no? Su cinematográfica vida, ¿no? Para poder encontrar información es necesario recurrir a historiadores argentinos. Uno de sus clásicos, Bartolomé Mitre, ¿no? Lo incorpora como personaje de su famosa historia de Belgrano y la independencia de Argentina. Muy bien, jóvenes estudiantes, hasta aquí la clase del día de hoy.